El tema de hoy, mis hermanos, hemos estado hablando, ¿es bíblico y es correcto? 3 puntos. ¿Cuántos temas llevamos? 3. Este es el cuarto. ¿Es correcto el tema que toca hoy, mis hermanos? ¿Es correcto y bíblico declarar y decretar? Ya hablamos de que sí es correcto y bíblico juzgar. ¿Es correcto y bíblico? ¿Cuál fue la semana pasada? Atar y desatar. Y la primera con la que empezamos esta serie fue, ¿es bíblico? ¿Es correcto? Inclusive el que digamos que nosotros ganamos almas. Entonces hoy toca, ¿es correcto y bíblico declarar? Para la semana que entra toca, ¿es correcto y bíblico invocar la sangre de Cristo? Temas bien interesantes, mi hermano. Pero vamos a meditar. Puesto de pie por reverencia a la palabra del Señor, vamos a la carta del apóstol Santiago, capítulo 4, versículos del 13 al 17, pero te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Por eso quiero que traigas su libreta y los apuntes. Dice así en el nombre de Jesús. Me llama la atención cómo es que esta parte, en lo que es la versión Reina Valera, trae un subtítulo que dice, juzgando al hermano. Pero en la traducción lenguaje actual, mis hermanos, dice, no sean orgullosos. Santiago 4, 13. Dice así en el nombre de Jesús, puesto en reverencia, de pie por reverencia a la palabra de Dios. Leemos el primer versículo, el 13, y tomas asiento ya. De ahí lo sigues con la vista. Dice así, escúchenme ustedes los que dicen. Bueno, vamos a leerlo primero en Reina Valera. No os gloréis, del día de mañana. Es el subtítulo, yo estaba leyendo el anterior. Versículo 13, dice, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá 1 año y traficaremos y ganaremos. Gloria a Dios. Tomen su asiento, mis hermanos. Continúa diciendo, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Y continúa diciendo, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Fíjate lo que dice este versículo. Pero os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Escúchenme ustedes los que dicen, hoy o mañana iremos a la ciudad, traducción lenguaje actual. Allí nos quedaremos todo 1 año y haremos buenos negocios y ganaremos mucho dinero. ¿Cómo pueden hablar así cuando ni siquiera saben lo que les va a suceder mañana? Interesante reflexión, ¿verdad? Su vida es como la niebla, aparece por un poco de tiempo y luego desaparece. Más bien, deberían decir, si Dios quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Sin embargo, a ustedes les gusta hablar con orgullo. Fíjate cómo lo está tachando Reina Valera, con soberbia. Y la traducción lenguaje actual dice que tales declaraciones son de alguien que lo habla y lo dice con orgullo. Entonces continúa diciendo, como si fueran ustedes dueños del futuro. Y eso es muy malo. A los ojos de Dios, dice el apóstol Santiago, que eso es malo delante de Dios. Si ustedes saben hacer lo bueno y no lo hacen, ya están pecando. Si tú conoces la Escritura y no la interpretas, no la hablas como debe de ser, estás cometiendo un pecado, mi hermano. Si tú sabes hacer las obras de la Escritura te dice y no las haces, estás cometiendo un pecado. Entonces, vamos a ver las definiciones, mi hermano. Declarar.
¿Qué es? Pero antes de eso, primero decretar. ¿Qué es decretar? Decretar, mi hermano, es esto. Es resolver, es mandar, decidir, ordenar por decreto o autoridad. Entonces, eso quiere decir que le corresponde a una autoridad. Solamente ciertas personas pueden decretar. ¿Como quién? Por ejemplo, lo que es un presidente. Un presidente tiene la autoridad para decretar. Hoy decreto que es el día del presidente. Hoy decreto que es el día de los bomberos. Tiene la autoridad para hacerlo. Otra persona que puede decretar, digo, no es correcto, no estamos hablando, ahorita vamos poco a poco, pero otra persona que tiene el poder de decretar, ya sea bueno o malo, eso lo vamos a ver, esa persona es el Papa. El Papa, dentro de lo que es su gobierno en el Vaticano y dentro de lo que es la religión popular, él tiene esa autoridad. Que sea bueno o malo es otro tema, pero él tiene esa autoridad. Dios es el único que puede decretar las cosas que no son para que sean y las cosas que son para que no sean. Entonces, eso lo digo al último. Dios es el único. Para nosotros, ¿quién es el único que puede decretar? Dios. Debería ser Dios. Ahora, ¿qué es declarar, mi hermano? Declarar viene del latín declarare. Esto quiere decir hacer, conocer, anunciar, confesar, dar a conocer, ordenar por decreto, o sea, por declaración. 2 puntos, mi hermano. No es tan complejo saber qué es eso, pero vamos a ver cómo esto se aplica a la Biblia, cómo es, si es posible que se aplique a la Escritura, porque no somos cristianos y para nosotros la autoridad es la Escritura. ¿Por qué? Porque creemos que la Escritura es la palabra de Dios. Ahora, pero yo te voy a hablar de otra cosa, mi hermano, que es un conjuro. Un conjuro es una súplica con instancia para alejar un daño o peligro. Sortilegio usado por los hechiceros o encantamiento, adivinación que se hace por suertes supersticiosas. Superstición. Ay, no pases por la escalera, por ahí por el medio de la escalera porque es de mala suerte. Vas ahí caminando como un hijo de rey y de repente ves un gato negro. Ay, santo Dios, un gato negro es de mala suerte. Esas son supersticiones, mi hermano. Entonces, fíjate, me llama la atención esta definición: súplica con instancia para alejar un daño. Ten en cuenta esta definición, pero eso es un conjuro. Un conjuro es una súplica para alejar un daño o un peligro. Sortilegio usado por hechiceros, encantamiento, adivinación que se hace por suertes supersticiosas. Entonces hay una diferencia en un decreto, una declaración y un conjuro. El conjuro ya es muy obvio que eso no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Por lo contrario, la palabra de Dios lo condena. Entonces, un decreto o declaración, sin importar las circunstancias, hermanos, ¿se cumplirá? No. ¿Sí o no? No lo sé. Vamos a verlo. Si tú dices que no, bueno, dices que sí. Vamos a ver. La palabra es la que nos va a dar, la que nos va a clarificar. Otra pregunta. ¿Quién es el único soberano que no tiene imposibles y que todo lo puede hacer? No me vayas a decir que Walter Mercado, ¿eh? Monividente. Dios, porque Dios es soberano. ¿Qué quiere decir soberano? Que nadie le dice cómo hacer las cosas, que él hace sin pedirle consentimiento a nadie, porque su autoridad está por encima de todos. Autoridad suprema que gobierna sobre todas las cosas de acuerdo con su propósito. Eso es que es soberano. Entonces, apunta en tu libretita, mi hermano, esta parte escritural. Deuteronomio 6:16. Deuteronomio 6,
16. Entonces, sígueme con la vista, mi hermano. Reina Valera dice: no tentaréis a Jehová vuestro Dios, como lo tentasteis en Masá. Entonces, ¿dentro de qué contexto está esta parte, mi hermano? Está en el contexto que dice así: exhortaciones a la obediencia. O sea, fíjate cómo el Señor está dando consejo para seguir la obediencia. Fíjate cómo dice, me llama la atención esta palabra, tentar. No tentaréis a Jehová vuestro Dios. Entonces, esta parte escritural habla de las exhortaciones, de los consejos. No son regaños, son consejos a la obediencia, para estar en la obediencia. ¿Por qué? En el capítulo 7 continúa el subtítulo diciendo: advertencias contra la idolatría en Canaán. Si Dios está hablando y está exhortando al pueblo a la obediencia, es porque algo estaba pasando y algo malo les venía. Entonces, después continúa hablando de la tierra prometida que les iba a dar a sus padres. Entonces, fíjate cómo es de bueno nuestro Dios, que nuestro Dios nos avisa, nos corrige, para que nosotros podamos recibir las promesas que Él, ¿quién? El soberano, el que ¿qué? El que tiene la autoridad, el que lo puede hacer, todo lo que Él nos promete. Él quiere que recibamos esas bendiciones que Él nos promete, esas promesas que Él nos da. Y no basta con eso, nos va guiando. Esto no, mira, estás desobedeciendo aquí, por aquí estás actuando de manera incorrecta, esto que estás diciendo pues no tiene efecto porque pues ahí está mi palabra escrito, pero tú no lo estás usando como yo lo dije. Yo lo escribí por esta razón, con este propósito, y tú lo estás usando de otra manera. Entonces, el pueblo de Israel en Éxodo 17, donde se habla del cómo Jehová fue tentado por el pueblo al tener sed en el desierto y pedir agua a Moisés, alegando: si para eso los había sacado de Egipto. Eso también es tentar, hermano. Para eso nos sacaste de Egipto, para eso, hermano Pedrito, usted me trajo aquí a la iglesia, para que aquí me vinieran más cargas y me vinieran más contras que las que tenía ya antes. De haber sabido, mejor ni hubiera venido. Mejor me hubiera quedado allá en el mundo, lleno de suciedad, lleno de demonios, pero me hubiera quedado allá en el mundo. El pueblo de Israel hasta cierto punto lo estaba diciendo de esa manera. Allá por lo menos era esclavo. Fíjate esas palabras. Allá en Egipto yo era esclavo, pero tenía comida. Allá donde yo estaba, y aquí se puede aplicar a muchas cosas, allá donde yo vivía, allá donde yo trabajaba, allá con las personas con las que yo convivía, y puede aplicar a muchas más cosas, relaciones personales, inclusive muchas veces en matrimonios. Le pedimos a Dios que nos libre, pero como no nos dicen, no nos contestan nuestros tiempos, ¿qué es lo que hacemos nosotros? De haber sabido mejor así, y empezamos a tentarlo, y tentar a Dios es pecado. Entonces, pero en Éxodo 17 lo dice de esta manera, dice: ¿está pues Jehová entre nosotros? Híjoles, están dudando que Dios... ¿Vieron cómo se abrió el mar? ¿Vieron cómo Dios cerró el mar? La nube los acompañaba para taparlos del calor que hay en el desierto, pero también el fuego los calentaba cuando estaban en la noche, porque el desierto, así como en el día es cálido, muy caliente, un clima extremo, en la noche es frío. Y Dios estaba ahí, y todavía así caminaban por mucho tiempo, sus zapatos no se les gastaban, y muchas más hazañas, y aún así decían: ¿está Dios? ¿Está acaso Dios entre nosotros? Cualquier coincidencia con estos tiempos es mera coincidencia, cualquier similitud, porque a veces Dios nos saca de la basura, nos saca de muchas situaciones. Y ya cuando salimos, nosotros pensamos que siempre todo va a ser color de rosita. Entonces, ¿dónde está el proceso? ¿Dónde Él nos va a enseñar a amarlo, a adorarlo, a estar
bajo el abrigo del Altísimo e inclusive bajo su sombra. ¿Cómo es que Él nos va a enseñar entonces? ¿Cómo es que Él nos va a enseñar mediante la enfermedad que Él es sanador? ¿Cómo es que Él nos va a enseñar en la escasez que Él es nuestro proveedor? ¿Cómo es que Él nos va a enseñar ante la circunstancia final de un médico que Él hace milagros? Y muchas cosas más. Entonces, pero fíjate qué palabra, ¿verdad? ¿Está acaso Jehová entre nosotros? ¿Alguien se ha hecho esa pregunta? ¿Está acaso el Dios Todopoderoso en casa de oración fuentes de agua viva? Espero que no, hermano. Entonces dice, Jesús decreta en Lucas 4, 9, 12, y hablaba de esto, de no tentar a nuestro Dios. ¿Qué habla Lucas 4, 12? La tentación al Señor. Se lo llevó a un monte y lo empezó a tentar de esta manera. Mira, tienes hambre, pero si tú eres el Hijo de Dios, dile a esas piedras que se conviertan en pan. ¿Y qué hizo él? Sí, es cierto, ¿verdad? Soy hijo del rey. Yo declaro en el nombre del Señor o en el nombre del Padre, del Hijo, como tú quieras, que esas piedras se convierten en pan. No pasó nada. ¿Por qué? Porque muchas veces lo decimos por soberbia. No nos damos cuenta, nos volamos la barda porque somos hijos del rey, somos nación santa, pueblo escogido por Dios, nación santísima. Somos linaje escogido. No se atreven a hablarme y a mirarme de esa manera. Y nos volamos la barda, mi hermano. ¿A poco no? Y caemos en la soberbia. Caemos en el orgullo. No, yo no me junto con esos hermanos de esa denominación porque ellos no saben. Ahí no está el poder, no está la verdad. La verdad está aquí. Aunque hagas una declaradera, atadera de lo que sea y no pase absolutamente nada. Aunque tu iglesia esté con los pies para arriba, pero tú sigues diciendo que ahí está la verdad. Entonces, habla de eso, mi hermano, que después lo vuelve a tentar. Pero la tentación más grande que yo quiero mencionar es cuando le dice, mira, pues aviéntate, acabo que tu papá va a mandar ángeles a tu rescate. Hasta que el Señor de plano le dice, no, porque escrito está, no tentaréis al Señor tu Dios. Y ese es el versículo que les acabo de hablar, que viene del Antiguo Testamento. Jesús estaba citando la misma escritura, pero fíjate la diferencia, cómo el diablo te cita la escritura, porque se la sabe mejor que nosotros, pero te la da de una manera corrompida, adaptada a como tú la quieras aplicar. ¿Te conviene esto? Aplícala así. ¿Qué decía? ¿Por qué a muchos les gusta declarar? ¿Por qué? Porque, ¿qué era, por ejemplo, declarar? O, por ejemplo, ¿qué es el conjuro? Mejor dicho, ¿te acuerdas qué es el conjuro? Es una súplica. La oración es una súplica. Con instancia esperamos algo recibir para alejar un daño o un peligro. Pero esto raya en la brujería, raya en la hechicería. Fíjate cómo se ha transportado esa manera a la iglesia cristiana de estos días. Cuando empezamos nosotros a manera de súplica, alejar un daño, dice, o un peligro. Ya me voy a trabajar, mi amor. Ay, te cubro con la sangre de Cristo. Y también tu carro. Y ato y desato y declaro que vas tarde, mi amor. Te haces 1 hora de llegar a tu trabajo, pero yo declaro que vas a llegar en 5 minutos. Decimos así, o sea, disparates de esa manera. ¿Quién es el que nos está hablando? Decláralo así. Pero eres hijo de Dios, tú puedes declarar lo que tu boca diga. Lo que tú confesares con tu boca. Acuérdate que puedes mover montañas con fe, la más chiquita como un granito de mostaza. ¿A poco no es lo que se predica? ¿Y qué estamos nosotros? Hijos del rey, tenemos el poder, tenemos la autoridad. Pero es interesante cómo el mismo Señor Jesucristo le está diciendo en otras palabras, no te equivoques, Satanás, estás torciendo la escritura, porque escrito está. Entonces, ¿cómo se derriba esa fortaleza? ¿Cómo se derriba ese pensamiento erróneo, incorrecto, que se levantó en nuestras mentes por una mala interpretación, por las malas enseñanzas de los pastores que no se ponen a estudiar y a escudriñar la escritura? ¿Cómo se derriban? Con la misma palabra.
leyéndola, escudriñándola, estudiándola, de manera más profunda. ¿Y qué dijo Jesucristo? Hace lo que debemos de hacer nosotros, todos, tanto pastores como evangelistas, como predicadores, inclusive ustedes como congregantes, debemos de hacer eso. A ver, vamos a leerlo. Mira, aquí está esa parte que escuché, pero no es lo que quiere decir. Jesucristo le dice, no está queriendo decir eso. Es como si nos estuviera predicando y nos dijera, Satanás dijo eso. No, pero es que está en la Escritura, Señor, pero no quiere decir eso. Quiere decir esto, que no tentarás al Señor tu Dios, porque Él es suyo, el poder es suyo. El único que puede hacer y deshacer es Él. Pero nos ha dado la autoridad. Bueno, te voy a hablar de eso, hijo. Y aquí nos va a empezar a hablar acerca de eso. Entonces tengo una pregunta. ¿Será bíblico que un cristiano declare o decrete lo que va a suceder sabiendo que no es Él soberano? Por eso la definición de soberano. ¿Qué era soberano? Alguien que tiene realmente el poder de hacer o de hacer, de decir que es y entonces sea, de que deje de ser. ¿Te acuerdas que el Señor maldijo a una higuera? ¿Y qué pasó con la higuera? Dejó de ser. ¿Te acuerdas que el Señor dijo, sea la luz? ¿Y qué pasó? Fue la luz. ¿Tú puedes hacer que sea la luz? Yo tengo esa pregunta. Entonces, ¿por qué declaramos? Yo declaro. Vamos a seguir adelante mejor. Otra pregunta. ¿Será bíblico declarar o decretar prosperidad? ¿Será bíblico o será correcto declarar felicidad? ¿Será correcto y bíblico declarar sanidad? Etcétera, etcétera, etcétera. Sabiendo de quién es el poder, porque nosotros conocemos a nuestro Dios. Sabemos de dónde viene el poder. ¿Será bíblico que lo hagamos de esa manera? Y si lo hacemos, entonces, ¿en qué error estamos cayendo? Estamos dando a entender, y Satanás está risa y risa, ja. Ya cayó, sí se creyó lo que le dije a Jesús. Jesús era Jesús. Esa iglesia no se cree todas mis mentiras, pero voy a seguir insistiendo. Pero esto ya se creyeron. Y el error, la mentira, el engaño empieza a obrar por sí solo. Empieza a ganar terreno. ¿A poco no? Ya se creyeron que ellos pueden. ¿Qué quiere decir eso? Que no conocen al Dios que dicen estar predicando. ¿Qué es lo que pasaba con el pueblo de Israel? A veces es necedad, hermano. Ya ni siquiera podemos decir ignorancia porque te consta que tú lo vistes. Yo estoy seguro que a ti te consta dentro de tu vida lo que Dios ha hecho en tu vida. Nadie te lo ha contado, tú mismo lo has experimentado. La cosa es por qué entonces caemos en estos errores, pues fatales, críticos. Cómo el pueblo de Israel estaba tentando al Señor después de todas las maravillas. Yo quisiera, siquiera aunque sea en una visión, en un sueño, ver cómo era cuando estaba separado el mar. Ya me imagino cómo iría yo. ¡Wow! Es el poder de nuestro Dios. Pero lo hemos visto, ¿qué? Cuando imponemos las manos, cuando oramos por un hermano y lo vemos sanar, cuando se levanta el cojo, cuando el ciego dice, ya veo, los humanos son como pequeños árboles, ¿verdad? Que van caminando. 3 puntos que pasan cuando decretamos o declaramos. Punto número 1, mi hermano. Si nosotros declaramos o decretamos porque nosotros no tenemos el poder, somos súbditos, somos siervos del Señor, somos esclavos, trabajadores, obreros del Señor. Pero ¿quién es el dueño de todo? Dios. Es el único que puede tener la decisión. Él es el único que puede decidir. Entonces, uno de los puntos que pasa cuando nosotros decretamos o declaramos es que primero, estamos mostrando que no conocemos a Dios. O sea, nada más conozco que Él es grande, fuerte, porque así dice la canción, que Él es todopoderoso, lo que cualquier persona sabe, pero ignoramos y dejamos pasar por desapercibido que Él es soberano. Entonces, ¿qué pasa? Uno de esos puntos, mi hermano, es que agredimos a Dios. ¿Cómo lo agredimos? ¿Por qué agredimos a Dios? Agredimos, mi hermano, a Dios porque estamos queriendo cambiar los planes o propósitos de Él para nosotros o otra persona. Señor, esto, aquello, lo otro.
Dios tiene un propósito siempre con lo que te pasa. Inclusive Él tiene un propósito cuando tú te equivocas, cuando tú pecas. Ahí está, por ejemplo, David. Pecó, tenía que afrontar la consecuencia, pero ¿qué hizo? Ayunó. Su ayuno le sirvió para cambiar la voluntad de Dios. Lo que Dios dijo que iba a hacer, fue. ¿Qué pasó? Le dijo que el fruto de esa relación iba a perecer. David se puso en ayuno porque pues ya sabemos que el ayuno es poderoso. O sea, tenemos una idea del ayuno como que nosotros le doblamos la mano al Señor y el Señor dice, ya, sí me doy, te lo voy a cumplir. No, mi hermano, tenemos un concepto del ayuno bastante erróneo, muy alejado del ayuno bíblico. Pensamos también que con la oración podemos doblar la voluntad de Dios. Pensamos que con pura oración, ahora, hay una parte, es buenísima la oración, no estoy diciendo que no ayunes ni ores, no, pero también estoy diciendo que lo hagas de la manera correcta, para que entonces tenga el impacto que la Escritura habla. En otro tiempo ya hablaremos del ayuno. A veces pensamos que la oración es un arma. Ese es otro de los temas bíblicos. ¿Es correcto eso? A veces pensamos que es por nosotros, por lo que yo haga. Y entonces ignoramos, se nos olvida que es Él el que decide. Él, te voy a decir una cosa, Él ya tiene todo escrito. Ya sabe dónde te equivocas, dónde te equivocaste, dónde pecaste, dónde no fuiste, dónde fuiste. Él ya tiene todo escrito ya en su libro. Lo que está escrito en ese libro se va a llevar a cabo al pie de la letra. No porque nosotros querramos, vamos a orar como iglesia, porque dice que cuando 2 o 3 se unen y hacen una petición, Dios se las cumple. ¿Será eso cierto? No es cierto, hermano. Estamos malentendiendo la Escritura. O sea, pensamos que vamos a doblarle la manita a Dios y va a decir, ya, sí, me doy, sí, se los voy a cumplir. No, mi hermano. Yo no sé de qué Dios estarán hablando, pero no están hablando del Dios de la Biblia. Entonces, en otras palabras, su voluntad, mi hermano. Por ejemplo, hablo personalmente. Cuando yo me convertí, yo solamente quería venir y sentarme, escuchar su palabra, pero Él me fue moldeando a lo que Él quería que yo fuera y me hizo caminar para Él. Él tenía un plan conmigo, y si yo declaro que solamente seré oyente, que estoy agrediendo, lo que está pasando es que estoy agrediendo su plan. Yo declaro que voy a ser un oyente, el mejor oyente. ¿Te acuerdas de lo que pasó con Jeremías? Que decía que él ya no quería predicar su palabra, pero había un fuego dentro de él que lo quemaba y que dijo, no, mejor voy a hablar la palabra de Dios porque no puedo resistirme al Señor. Y me gusta esa frase que dice, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Ya no quiero predicar tu palabra, ya no voy a predicar tu palabra, pero empieza a quemarte por dentro, porque ya te la comiste. Empieza a quemar por dentro y entonces dices, no puedo. Y es cuando te vas a dormir y te volteas, te vuelves a voltear. Y entonces no puedes tener paz, porque Dios te está diciendo, allá tú sí sigues de necio, pero vas a hacer lo que yo tengo en mi plan, porque nos empieza a recordar muchas cosas. Yo no te llamé, ni te dije, ven, fuiste tú el que me vino a buscar, y ojalá hayamos sido nosotros los que hayamos venido a buscar al Señor. Con Mateo iba pasando, no fue a buscarlo, pero ya estaba en su divina providencia, donde él se provee de todo, y le dijo, Mateo, ven, sígueme. Le dijo a Pedro de otra manera, a todos los llamó de diferentes maneras. Pero era en su trayecto, en su plan. No andaba buscando a ver, como que él no, él ya tenía su plan, así con nosotros, él ya tiene un plan con nosotros. Él sabe en qué momento lo que tú estás padeciendo se va a quitar. Entonces, estoy agrediendo el plan de Dios en imponer lo que yo quiero. ¿Y quién soy yo para pintar mi propio camino? ¿Te acuerdas del primer versículo que leímos? Mejor sería, si Dios quiere, y decir lo que tú quieras. Porque sus pensamientos son de paz, son de amor, hermanos. Sus pensamientos son de bienestar para nosotros. Nunca tengamos miedo al aplicar una fe sin miedo. Punto número 2. Agredimos la soberanía de Dios, pues es Él y solo Él
quien decide cómo se llevarán a cabo las cosas. Por ejemplo, al apóstol Pablo lo libró varias veces de la muerte, mientras que a Esteban, en la primera prédica, ¿qué pasó? Lo asesinaron. ¿Por qué? Yo creo que entonces se le chispoteó a Pedro como el líder de la iglesia. Debió haber: yo declaro y te mando en el nombre del Señor Jesucristo, y yo declaro que no te va a pasar nada, que ángeles y querubines, y que un batallón y una legión de ángeles, y te empiezas a volar la barda, hermano. Nada más basta un ángel que esté contigo, uno basta para que tú vayas y prediques la palabra de Dios. ¿Por qué no declaró? Y yo declaro que no te va a pasar nada. ¿Te imaginas si Pedro hubiera declarado? Yo declaro que ángeles y querubines, un batallón de arcángeles y todas las categorías de ángeles que hay en el cielo, están contigo. O sea, dejan a Dios para ir contigo. Suena absurdo, ¿verdad? Así es de absurda la declaración. Así es de absurdo el decreto. Entonces, a Pablo lo libró porque tenía un plan para Pablo. Tú tienes una enfermedad, una necesidad, tienes un malestar, una dolencia. Si Dios lo ha permitido hasta el momento, es porque tiene un plan. Mejor pregúntale: ¿cuál es tu propósito, Señor? ¿Qué quieres que yo aprenda con esto? ¿A dónde me quieres llevar? ¿Qué quieres que yo entienda? Pero a Esteban lo mataron. ¿Qué pasó entonces con eso que recitamos cuando estamos en peligro? El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita el abrigo del Altísimo. Santa María, ya algo te equivocaste, te trabaste. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Y te trabaste tanto y empezaste Y ya, ese es el gran poder de Dios. No, hermano, no es de esa manera. Entonces, Juan el Bautista, mi hermano, fue decapitado, murió mientras que el apóstol Juan murió de viejito. ¿Qué pasó ahí? Los dos eran los dos Juanes. Entonces quería más a uno que al otro. No, mi hermano, es que él tenía un propósito diferente para cada uno, y cada uno cumplió con el propósito, así como tú vas a cumplir con el propósito de tu vida según Dios. ¿Para qué nos preocupamos? Tenemos lo mejor ya ganado. Cristo ya nos lo regaló. Cristo ya nos lo dio. ¿Qué importa que yo no muera como un gran predicador de fuego, viejito, a que me muera de la manera que sea? Por ejemplo, otro ejemplo. El apóstol Pablo fue advertido que su muerte estaba cerca. Te reprendo, Satanás. Lo cancelo. Toma sentido, ¿verdad? Entonces vemos en qué problemas nos metemos con el Señor por no leer su Escritura. Pero eso sí, tenemos el Santo Espíritu. Si tuviéramos el Santo Espíritu, no andaríamos diciendo esas barrabasadas. Esa beneborrea verbal que nada más nos sale por hablar, creyendo que eso es poderoso. Jesús no tuvo que declarar, nada más le dijo: sal de él. Y salió. Punto número 3, nos ponemos en lugar de Dios. ¿Será eso algo de temer? ¿Algo grave? Gravísimo, mi hermano. Porque solo Él puede hacer que se haga o no algún hecho, pues nadie le dice qué hacer porque Él es soberano. Por ejemplo, en Daniel 4:35 dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace, ¿quién? El Altísimo. Él hace su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces, Dios? ¿Has escuchado de alguien que le diga: ¿qué haces, Dios? Yo sí he escuchado muchos de la iglesia que le dicen que ¿por qué permite eso? Ignorantes de la Escritura allá en el mundo dicen: pues si tu Dios es tan poderoso y tan bueno, ¿por qué permite la hambre en África? ¿Por qué permite que mueran gentes? ¿Por qué permite? Y empiezan a volarse con una... Y yo me les quedo viendo. Esa es una pregunta absurda. Y de lo más facilito que te puedo contestar, lánzame mejor algo más difícil, que me pongas a pensar, que el Espíritu se active en mí y empiece entonces el fuego en mí. Nada más se me quedan viendo. Pero me preguntas que ¿por qué el hambre en África?
Esto es fácil de responder, facilísimo. Eso nos lo enseñan en el kinder, ahí en la iglesia. Porque muchos cristianos no saben contestar eso. ¿Por qué permite tantas cosas, mi hermano? ¿A quién adoran allá en África? Pura brujería al por mayor. Por eso ellos decidieron tomar ese camino. No es Dios. Ellos decidieron ese camino. Es el camino de la desobediencia. Perdón, la consecuencia de la desobediencia. Y ya de ahí ya no te encuentran ni qué decir. Sacan preguntas de ese estilo. ¿Por qué mi mamá se murió? Si Dios existe, ¿por qué? A ver, ¿diezmas? ¿Qué es eso? ¿Horas? Pues, y todavía si quieres que Dios te haga caso. Si quieres que Dios te cumpla tu necesidad, tu regalo. Si ni siquiera le amas, ni siquiera le adoras. En los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Verdad que no? No hay quien le diga al Señor con autoridad, ¿por qué estás haciendo eso? Estás equivocado. Sin embargo, le reprochamos, lo tentamos de muchas maneras y pecamos delante de Él. Apocalipsis 1, 5 y 6, tal vez algunos encuentren respaldo, pero por lo menos Daniel y los que hemos estado leyendo no respaldan nada de eso. Apocalipsis 1, 5 al 6 dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó nuestros pecados con su sangre, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. La Biblia dice también, hermano, pero esta es la Biblia al día, la versión La Biblia al día, dice, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, que fue el primero en levantarse de entre los muertos y que tiene autoridad, ¿quién? Cristo. Autoridad sobre todos los reyes de la tierra, y ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes al servicio, aquí ya se oye diferente, ¿verdad? Al servicio de Dios Padre. Sean eternamente la gloria y el poder. Amén, amén, amén y amén. Lo cual nos dice en pocas palabras que tenemos autoridad. Sí, hermano, tenemos autoridad. Pero aunque somos reyes, ¿quién es el rey de reyes? Por lo tanto, ¿quién debe someterse a quién? Pero no parece cuando estamos declarando que Él tiene que estar sometido a lo que yo diga porque tengo la autoridad y ayuné 40 días y oro todos los días a las 3 de la mañana, de 3 a 3, oro 7 horas al día. Permítame platicarte una historia rápido, mi hermano, a manera de ilustración. Había una vez el hijo de un rey que tenía 8 años. Lógicamente, él iba a ser el heredero. Bueno, este niño acostumbraba a tener, o bueno, más bien en esos tiempos, dentro de esa época, se acostumbraba a tener los mejores maestros, ya fuera la asignatura que fuera. Entonces, porque él era el hijo del rey, le daban de lo mejor, lo instruían de la mejor manera. Entonces, este niño acostumbraba a hacer lo que quería. Y cuando llegaban los maestros, él andaba brincando, gritaba, jugaba, estaba en su celular, de repente ya lo andaban, cualquier similitud con la actualidad, es una coincidencia, ¿eh? Andaba con su celular, contestaba llamadas a medio oculto, esto, lo otro, y hacía lo que le placía a este niño. Pero ¿qué crees que de repente llegó su maestro de filosofía y lo encontró brincando, aventando cosas, gritando encima de la mesa, y le dijo, futuro rey, ¿qué hace? Pero este no le hacía caso, era el hijo del rey. Le volvió a decir el maestro de filosofía otro par de veces hasta que el niño contestó. ¿Y qué crees que le contestó? A mí nadie me dice nada porque yo soy hijo del rey. ¿Cuántas veces los cristianoides no dicen así? No, Señor te reprenda porque yo soy hijo del rey.
Pero eso sí, te andas pasando los saltos, no respetas las señales y tantísimas cosas. ¿Pero por qué? A ver, dile a ser policía, ¿por qué me paras si yo soy hijo del rey? Entonces le dijo el maestro, precisamente, señorito, porque usted es hijo del rey, debe de comportarse como se debe comportar el hijo de un rey. Ahora déjenme les digo, en nuestro caso, entonces él era, mi hermano, el heredero al trono, pero pasa algo con nosotros, nuestro Dios nunca morirá, nosotros nunca vamos a estar en el trono. Satanás pensó que por sus pensamientos y sus hazañas, sus maquinaciones, iba a estar un día en el trono. ¿Y qué le pasó? Está condenado al infierno y no hay salvación para él. Nosotros somos hijos del rey, pero nunca vamos a aspirar a estar en el trono, porque nuestro rey vive para siempre. ¿Poco no? Juan 14:12 dice, de cierto digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Pero podemos ser más grandes que la obra del Señor, que el Señor nada más vino a enseñarnos. Cristo nada más vino a decirnos cómo, pero nosotros podemos hacer muchas cosas más grandes. Ok, vamos a ver si es cierto. ¿A qué se refería el Señor cuando dijo que mayores cosas hará? Con esta pregunta podemos entender que no le hemos dado la interpretación correcta. Entonces vamos a analizarlo con una pregunta. ¿Quién ha muerto y ha resucitado por sí mismo? Sí, mi hermano. Ha habido personas que han resucitado por la oración de los hermanos. Ellos mismos pudieron haber levantado una oración por guianza del Espíritu Santo y fueron resucitados. Hay muchos testimonios de personas que murieron y se levantaron en la caja, en medio velorio, medio funeral. Pero aún así lo hicieron, pero igualaron a Cristo, están al mismo nivel, no es más. ¿Conoces a alguien que haya caminado sobre las aguas? También hay testimonios, mi hermano, de personas que han podido hacer esas cosas. Ay, hermano, hay un mago que camina sobre el agua y ni siquiera cristiano es. ¿Cómo le hizo? Satanás también le da poder a sus hijos. Aunque haya sido así, caminó, pero lo igualó, está al mismo nivel. Un ilusionista usando la magia, así caminó, hermano. Búscalo en internet. Camina sobre las aguas. Pero sabemos que esa ayuda no proviene de Dios. ¿Cuál es el propósito? Engañar inclusive a los escogidos. Pero como los escogidos somos bien chipocludos, somos bien bíblicos, y así no nos va a engañar. Y vamos a decir, no, porque yo no vengo a la iglesia por ese tipo de razones. Yo no vengo buscando milagros, yo no vengo buscando mi sanidad, vengo porque voy a amar a Dios, a adorar a mi Dios. Y si mi Dios en su amor y su misericordia me quiere sanar, como le dijo aquella persona, si quieres puedes sanarme. Sí quiero, sé sano en el nombre de Jesús. Entonces, ¿ves lo delicado que es ese tipo de cosas y venir por esas razones? Nos puede engañar un ilusionista. Ahora imagínate que ese ilusionista dijera, soy cristiano, soy pastor de una iglesia. ¿Dónde está su iglesia? Yo quiero, se empieza a multiplicar iglesias del ilusionista, del cristiano, por todos lados. Y todos van a querer y quieren ir y van a esas iglesias. Pero no quieren venir aquí a casa de oración, fuente de agua viva, porque el predicador se tardó 1 hora 20 minutos y la otra vez se tardó 1 hora 48 minutos. No quieren llenarse de palabra. Yo creo que no hemos visto a varios hermanos. Yo creo que sí se llenaron de la palabra, que todavía no tienen hambre. Ahora, hermano, ¿hay alguien que haya convertido la olla de pozole para 5,000 personas? Tal vez por ahí haya alguien, hermano. Pero aunque lo hayan hecho, están al mismo nivel, igualó, hizo lo que Cristo hizo, no fue más. La última, ¿quién ha atravesado una pared con la puerta cerrada como lo hizo nuestro Señor Jesucristo al resucitar? Tal vez alguien lo haya hecho. Ahora regresemos a la pregunta primera.
¿A qué se refería Jesús cuando dijo mayores cosas harán? Obvio que no se refería a hacer milagros, porque aunque hayamos nosotros visto o sepamos de todos los milagros, están dentro de los milagros que Él hizo. No fue nada más. Y aquí dice que mayores cosas harán. Y muchos interpretan esta parte como de que yo tengo el poder y la autoridad. Y lo que yo declare, ¿qué dicen las barrabasadas de ciertos predicadores de la prosperidad? Que ellos tienen la autoridad. Su palabra casi dicen que es igual que la de Dios, que es y va a ser, es. Y no. Entonces, no se refería a milagros, sino como dice la palabra en el día de Pentecostés, al recibir el Espíritu Santo, promesa que hizo para no dejarnos huérfanos, porque dijo, iré al Padre, y estos fueron los verdaderos creyentes, los que recibieron, y son los verdaderos creyentes los que reciben al Espíritu Santo. ¿Cómo es que recibes al Espíritu Santo, hermano? Ya se les olvidó. Eso es doctrina fundamental, hermano. No tiene que olvidársenos. La manera de recibir el Espíritu Santo es rogándole, anhelándole, suplicándole. Señor, ven a mi vida, Señor. Y cuando el Espíritu Santo llegue a tu vida va a cambiar, tu vida va a ser transformada. Habrás dejado de tener actitudes, pensamientos, intenciones. Tu corazón ya no va a sentir odio, rencor ni nada. Todo va a ser como la Escritura dice que son, y vas a empezar a dar los frutos del Espíritu que están escritos en el Nuevo Testamento. ¿Podrás hablar en lenguas? Sí, es muy probable que tal vez recibas esa señal, pero no es la única señal. Yo me enfocaría más, ruégale, suplícale al Señor que entre en tu vida. Porque cuando el Espíritu Santo venga sobre ti, algunos, decía la hermana Graciela, por el bautismo, algunos sí, pero algunos no lo reciben por el bautismo. Algunos comienzan a caminar ahí, pero falta que Dios te bautice con su fuego. A esa manera, a esa situación es la que me refiero yo. ¿Cómo puedes recibir el Espíritu Santo? Es como te decía ahorita, empiezas hablando esto, te trabaste y ya vas a hablar lenguas. No, mi hermano, para nada tiene que ver con eso. En el tema 2 que estudiamos acerca del libro de los Hechos, ahí hablamos eso con lujo de detalle y con las palabras en el original de qué es eso de hablar lenguas y si en verdad es lo que muchas iglesias predican. Pero vamos a seguir con nuestro tema. Entonces, ¿a qué se habrá referido, mi hermano? ¿Habrá algún milagro registrado en la Biblia mayor a los de Jesucristo después de que Él ascendió? Sí, hay un milagro registrado en la Biblia donde se hizo más de lo que hizo el Maestro. Y es la respuesta a lo que estamos nosotros diciendo. Entonces no es de que yo tengo más poder, de que Él me dio tanto poder para que yo declare como si fuera Él. No, hermano. Somos reyes, dice aquí en la tierra, pero no somos como Él, que vive para siempre. Nosotros nunca vamos a estar en su lugar. Dios nos libre de un día estar en la cruz del Calvario muriendo por todos. Y con una enfermedad chiquita, con una dolencia chiquita no podemos. Andamos ya diciendo, entonces, ¿estará Dios aquí? Como el pueblo de Israel. Entonces, mi hermano, la respuesta a esto es que Jesús no se refería a eso, a milagros ni a nada de eso. El milagro más grande en el que sí hemos rebasado al Señor es en la extensión de su palabra, en la extensión de su reino. Porque Él nos puso los fundamentos, Él le predicó. Mejor vamos a seguir. Juan 14:13. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré. Ya viste, ya, hermano. Aquí dice, entonces yo puedo declarar todo lo que le diga y le pida al Padre en nombre de Jesús. Él lo hará. Lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Por eso es la importancia del poder del nombre del Señor Jesucristo. El mismo Dios de los ejércitos, el Altísimo, le dio esa potestad a su Hijo. Entonces, lo cual nos muestra lo fuertemente que está enlazado a la oración. Como en el versículo 15 que dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Y cuál es el mandamiento? Cuando se despidió, id a todas las naciones y anunciad el evangelio. Haced discípulos. Ahora,
Esta respuesta está en Marcos 16:15, que dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. A esto se refería Jesús con el aún mayores cosas harán a ustedes. En la predicación, en la extensión de la palabra de Dios. Entonces, el apóstol Pablo y Pedro, mi hermano, convirtieron a más personas al evangelio que el mismo Jesús. Una predicación del apóstol Pedro, se convirtieron 3,000. El apóstol Pablo, 5,000. ¿Quién es el instrumento más usado para ganar almas? El apóstol Pablo. Ha ganado tantas almas. Usamos los mismos argumentos que Dios le dio para que nosotros podamos darles el evangelio, el pan y el agua de vida a los mismos incrédulos, a los que necesitan eso. Entonces, no estoy diciendo que sean más ni que sean más fuertes, no. Pero en esta parte el Señor Jesucristo dijo que harían cosas más grandes. Pedro y Juan en esa parte cumplieron esto. Entonces empieza a poner más bueno. La autoridad que nos fue dada a nosotros está en Marcos 16, 17 y 19. Marcos 16, 17 al 19. Dice así en el nombre de Jesús: los que confíen en mí y usen mi nombre. ¿Cuál es ese nombre? Nombre del Señor Jesucristo. Podrán hacer cosas maravillosas. Podrán expulsar demonios. Podrán hablar idiomas nuevos, dice la traducción lenguaje actual, y extraños. Podrán agarrar serpientes o beber algo venenoso y nada les pasará. Además, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Gloria a Dios. Esa es nuestra autoridad. Ahí está nuestra autoridad. Pero aunque nos ha delegado esta autoridad, está sujeta al que tiene el poder. Notemos que habla de fe. Dice a los que creen. Ahora ven por qué es importante la fe, mis hermanos. Habla de actos que serían notorios si fuese su voluntad. Y se nos dicen las áreas en que seremos respaldados por Él. ¿Por quién? Por Dios. Nótese que no habla de materialismo. Nota que no habla de cosas materiales. Está hablando de cosas espirituales, de cosas que no se pueden tocar. ¿Por qué? Porque el materialismo vendrá por añadidura, como dice Mateo 6:13. Primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y lo que os necesitareis os vendrá por añadidura. Gloria al Señor de los ejércitos. Entonces, ¿qué pasa con alguien que le da pena, hermano, predicar la palabra de Dios? Necesita el poder de Dios, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no nos hace desvergonzados, pero nos quita la pena para predicar la palabra. Nos da la confianza de Él, no nosotros, sino en lo que Él. Él nos dice: no te preocupes, tú nada más ve y yo voy a hablar por ti. Yo te voy a poner las palabras. Yo te voy a ir diciendo qué le digas. No te preocupes por qué vas a contestar. ¿A poco no? Entonces, Jesús, mi hermano, nunca salió de tierra, de una cierta área, y sus 33 años que él vivió, en ese tiempo, Jerusalén no llegaba a los 60,000 habitantes, no eran muchos. Entonces, ¿qué sucedió cuando llegó la promesa del Espíritu Santo? Marcos 16:15 dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Te acuerdas que ahí especifica que entonces ya no era a los de aquí adentro, era a los de allá afuera? Criaturas. Porque en Cristo Jesús somos nuevas criaturas. Las cosas viejas, ¿qué? Ya pasaron. Y he aquí, todas son hechas nuevas. Dejaste de hablar lo que hablabas antes. Ahora hablas de lo que Cristo hace en tu vida, en esa vida nueva. El evangelio salió al mundo, hermano. Ahí nosotros somos usados para hacer cosas más grandes que las que hizo el maestro. Así lo decidió él, así le plació.
no es más, perdón, no es menos, no, Él sigue siendo el Señor. Ahora, ¿sabías que el apóstol Pablo hizo 3 viajes misioneros? Vamos a ver un mensaje bien bonito y hermoso acerca del apóstol Pablo, en los cuales visitó varios países y predicó a más gente que Jesús. Entonces, superó con mucho el número de gente predicada y convertida. A esto se refería el Señor Jesucristo cuando dijo: mayores cosas harán. Por otra parte, Hechos 2:41, dice el apóstol Pedro: cuando él y los apóstoles recibieron el Espíritu Santo, predicó y habla que más de 3,000 personas se convirtieron en una sola prédica. Hermano, a veces yo estoy en mi casa haciendo el mensaje, ya me quiero dormir, mi cuerpo ya está cansado y le pongo todo lo más que puedo tratando de escudriñar la Biblia, y a veces ni uno cree lo que le estoy diciendo, ni uno obedece lo que le estoy diciendo. Imagínate el apóstol Pedro, 3,000 personas en una sola prédica. Gloria a Dios. Pero seguimos siendo parte de. Unos siembran, otros riegan, pero ¿quién da el crecimiento? Aún así, el Señor sigue estando al control de todo. Por otra parte, Jesús al final solamente se quedó con 2, se le predicó a 2 y uno lo traicionó. Entonces, pero Jesús es Jesús, hermano. Todo esto pasó gracias a la piedra angular en la cual el evangelio está cimentado. Sin esa parte, ni uno de nosotros podríamos ir allá y predicarle a alguien. ¿Qué le predicaríamos de nuestra cosecha? Pura palabra de hombre. Entonces, porque el Nuevo Testamento, sin Jesús, quita Jesús del Nuevo Testamento, hermano, todo se cae, todo se derriba. Entonces, y sin su palabra no podríamos hacer absolutamente nada. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? A eso se refería Jesús, al expandimiento de la palabra de Dios, no a milagros. Esos vienen pero no es el propósito del Señor. Es necesario saber esto, mi hermano, pero ahora vamos a regresar al tema. ¿Es bíblico declarar o decretar ahora sabiendo que Dios es soberano? No es ni bíblico ni es correcto. Y nosotros somos bíblicos. Y que solo los decretos, los que Dios dio, son los que están establecidos y son los que se van a cumplir. Ahora entonces, si en su nombre echaremos demonios y sanaremos enfermos, ¿para qué los atamos? ¿Cuál fue la prédica de hace 8 días? Atar y desatar. Y nos dimos cuenta que los versículos citados no tienen que ver nada con demonios. ¿De dónde salió entonces eso? No tiene sentido. Entonces, ¿para qué los atamos? O sea, hay una persona que sabemos, lleva leguas que está endemoniada, está enferma de algo, cáncer, diabetes, no sé, lo que sea. Vamos a orar por él. ¿Qué es lo que muchos hermanos hacen? Digo, ignorantemente. Dios los bendiga. Por eso son este tipo de temas, para que no hagamos eso. Porque Dios quiere que seamos siervos de fuego, de poder, donde Él como instrumento nos use y cumpla su voluntad. Entonces, si yo sé, por ejemplo, de una persona que tiene cáncer o que tiene diabetes, ¿por qué en vez de decir, Señor, ayuda a esta persona, ayuda a mi hermano a que sane de esta enfermedad? Tú conoces cómo está constituida, tú conoces por qué vino, tú conoces todo, pero tú también todo lo puedes. Obra en su vida en el nombre de Jesús, que se vaya, que se desaparezca, según tu voluntad. Pero ¿por qué vamos, Señor? Te damos gracias porque tú eres todopoderoso, yo soy tu siervo, tú me has dado el poder, Señor, la autoridad, Señor, ese espíritu de diabetes. Y empezamos a crear espíritus que no existen. Desde ahí ya estamos mal. Y luego, yo lo ato en el nombre de Jesús y lo echo fuera. Y entonces empezamos a hacer tantas cosas. Aceite, echa un trago de aceite, hermano, porque tiene que salir. Y te das, sácalo, ya está ahí, hermano, sácalo. Es tan absurdo, mi hermano. Eso es muy absurdo. ¿Qué decimos? Está el diablo. Estos déjalos solitos, ellos solitos se engañan. Pero cuando llega alguien como el Señor y le dice, sé sana, nosotros,
que sabemos ahora, es sana en el nombre de Jesús. Y sana, eso es más poderoso, mi hermano. Lo otro raya en conjuros. Parecieran conjuros. ¿Qué? ¿Qué decía la definición? Para evitar peligros. Para, según nosotros, hacer eso. ¿Qué diferencia hay entre atar y amarrar? Yo veo cuando voy caminando en los postes, se hacen amarres. No hay ninguna diferencia, hermano. Raya en lo mismo. Raya en conjuro, raya en hechicería, raya en brujería. Pero como estamos en la iglesia de Dios y lo dice un siervo de Dios, entonces ya se cristianizó. No, hermano, no nos confundamos. Puede haber iglesias que tengan nombres de cristianas, pero que no sean cristianas. Sean algo muy parecido. Sean supuestamente, pero no son cristianas. ¿Quién lo dice? ¿Yo? Lo está diciendo la Escritura. Poderoso es el Señor. Entonces, he aquí la importancia del Espíritu Santo, mi hermano, el cual te hará saber y sentir cuál es la voluntad del Todopoderoso, pero aún así, no siempre te la hará sentir, porque Él hace lo que quiere, le dice a quien quiere y si quiere. Él es Dios. Ay, no, hermano, es que usted habla de un Dios enojado. Te hablo de un Dios, no, te estoy hablando del Dios de la Biblia, el Dios que es amor, pero que es fuego consumidor y que es justo. Entonces, por ejemplo, Hechos 9, 10 al 19, la conversión de Pablo, nada más lo vamos a pasar así, apúntalo en tu libretita, hermano. Hechos 9, 19 al 19, la conversión de Saulo. Hay una parte donde, ¿qué estábamos hablando? La guianza del Espíritu Santo. ¿Qué te está haciendo saber lo que tienes que hacer? ¿Qué le dijo el Espíritu Santo a Ananías? Ve a la calle Primavera, en el número tal, toca la puerta blanca, hay un cordoncito, si no te abren, jálalo, entra, sube en la parte de arriba y ahí te vas a encontrar con fulano. Él te va a decir qué es lo que hagas. ¿A poco no le dijo así a Ananías? Que fuera tal, le da especificaciones de dónde vaya y le dice, vas a encontrar a un hombre Saulo, santo Dios. O sea, es como si te hubieran dicho en estos tiempos, el Chapo me va a matar, Señor, me va a descuartizar. Si ese es bien, ¿no ves que es narcotraficante y es el que más buscado de todos? A ese nivel estaba Pablo en esos tiempos, mi hermano. Pero fíjate la obediencia de Ananías. O sea, no dijo, es el espíritu de, mira, vas a ir a buscar a Saulo. ¡Ay, Saulo, el que apresa a los cristianos! Te reprendo, Satanás. Te ato y te desato y te amarro con 3 nudos y te echo en lugares áridos. Y ve allá al lago de fuego. Y sale la palabrería, la benevorrea verbal. ¿Te imaginas si Ananías hubiera dicho eso? ¿Cómo hubiera quedado delante de Dios? Sonaría absurdo, ¿verdad? Conocemos la historia de que dijo, Señor, pues si tú dices, sí voy. Y fue, y le vas a imponer las manos y le vas a hacer regresar a la vista. ¿Y qué pasó? Fue lo que hizo. ¿Pasó lo que dijo Dios? ¿Por qué no declaró? ¿Por qué no dijo, lo cancelo? Te reprendo, Satanás, espíritu del diablo. Aléjate de mí. No. Escuchó, analizó y dijo, es el Espíritu Santo. La importancia de tener comunión para conocer la voz de Dios, no al que remeda su voz. Pero si vamos buscando milagros, si vamos buscando cosas que rayen en la hechicería, que rayen en conjuros, el enemigo va a decir, este es mío, este lo puedo engañar. Otro ejemplo, por ejemplo, Hechos 9, 40 al 43. Por Pedro se cumplió Marcos 16, 17. Ese sí lo vamos a nada más a leer rápido. Hechos 9, 40 al 43. Hechos 9, 40 al 43. Déjalo cambio a Reina Valera. Ahí está. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Volviéndose al cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Y él abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él dándole la mano la levantó y entonces llamando a los santos y a las viudas la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Entonces, parece que está diciendo, bueno, mire, estaban buscando. No, ellos no andaban buscando milagros. Ellos fueron a buscar que alguien orara. Estaba Pedro en el momento indicado. ¿Y qué? Lleno del Espíritu Santo. ¿Qué hizo? Señor, en el nombre de Jesús, reprendo espíritu de muerte. Nada más hay un espíritu de muerte, hermano. Cuando Dios diga que te va a llegar, ya te llegó. No se va a echar.
Perdón por el ejemplo. Me decía cierto manito, ya me va a llevar. No, ya me va a llevar. Yo le dije, no. Dios todavía dice que no es tu tiempo, hermano. Entonces, y muchos así pensarán que ya se los va a llevar y Dios dice, no. Pero muchos pensarán que no se los va a llevar. Yo me bautizo hasta dentro de un año. ¿Y quién te garantiza? ¿Te acuerdas del versículo primero? ¿Quién te garantiza que no vas a morir mañana? ¿Por qué no dice si Dios quiere? O sea, ¿te acuerdas que aquí una vez tuvimos eso? Si Dios quiere, me bautizaré yo. Santo Dios. Que si Dios quiere, si Dios lo está diciendo en su palabra que debes de. Y todavía siguió diciendo, no, si Dios quiere, si es voluntad. Válgame Dios, Señor, este sí está complicado. Santo Dios de los ejércitos. ¿Qué pasó aquí, mi hermano? Se cumplió Marcos 16, 17. ¿Qué decía? Léelo, mi hermano. Eso está, pero sí de lujo. ¿Qué es lo que hizo Pedro? Levantó una persona que estaba muerta. Marcos 16, 17 al 19. Si alguien lo tiene, léalo, por favor. Había una persona que ya estaba muerta, pero la muerte llega hasta que el Señor dice, no cuando la muerte quiera. Por eso son absurdas las cosas que dicen los seguidores de la muerte, porque no es cuando ellos quieran. Sí nos va a llegar un día, pero va a ser el día que Dios quiera, y nada más va a llegar a decirme, se acabó tu tiempo de vida aquí en la tierra, Juan Carlos, pero no nos va a poder llevar, porque Cristo murió en la cruz del Calvario, y Cristo nos prometió, y Cristo es la primicia de los muertos. ¿Y qué? La muerte no pudo contenerlo, sino que resucitó al tercer día. Y si se cumplió la escritura con Cristo y Cristo nos lo prometió, nosotros también vamos a resucitar en el día que Dios va a venir por todo su pueblo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Eso es gloria, darle la gloria. No me aplaudo a mí solito, no. Eso es algo digno de darle gloria al Señor. ¿Qué dice Marcos 16, 17, 19? El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. ¿Pondrán sus manos y qué? Sobre los enfermos y sanarán. ¿Qué pasó con Dorcas, con Tabita? ¿Se levantó? Pero Tabita Dorcas era una mujer virtuosa, hermano. Era una mujer que sirvió a Dios. Tanto querían a Tabita que dice que allí donde estaban todos llevaban lo que ella hacía, túnicas, como dándole honor, sin robarle la gloria a Dios, sino que era querida precisamente por sus buenas obras, como buena cristiana que era. Felipe y el etíope es otro caso. ¿Qué le dijo? Lo acabamos de estudiar el viernes. Acércate a ese carro y háblale. ¿Pero entiendes lo que lees? Pues ¿cómo voy a entender si nadie me dice? Pues ahí te voy. Que así seas tú también, hermano. ¿Y qué pasó? Al muerto lo revivió espiritualmente. Se sabía la Biblia, leía la Biblia, iba donde se predicaba la Biblia, pero pues no pasaba nada porque no la entendía. Así Dios lo quería, así era su voluntad para que llegara su siervo, entonces se cumpliera su misma palabra. Pedro y Cornelio, también ya sabemos qué pasó. Le va a decir a Pedro, ve a la casa de fulano. No, Señor, ahí hay puro. Yo nunca he comido esas cosas inmundas. No llames inmundo lo que yo ya santifiqué. Porque Dios ya lo había santificado. Pero, ¿qué quiere decir? Los gentiles en ese tiempo eran como lo que apareció en la manta, reptiles, y que eran esos animales inmundos para los judíos. Ellos no podían entrar a la casa de un gentil. Por eso es que Pedro reacciona de esa manera. Pero ¿qué le dice el Señor? No, otra vez Pedrito el impulsivo. Ay, Pedrito, tú ve, cumple mi orden. Y tuvo que darle la visión, ¿cuántas veces? 3. Hasta que lo entendiera. Y ya cuando estuvo ahí lo entendió. Él fue por obediencia, pero todo como que no entendía muy bien. Hasta que Cornelio recibió el Espíritu Santo. ¿Podemos nosotros darle el Espíritu Santo a alguien?
yo declaro en este momento que toda la iglesia, Casa de Oración, Fuentes de Agua Viva, van a recibir el Espíritu Santo. Yo no puedo darlo, hermano. Eso es personal, tú y él. Pues entonces, en estos 4 puntos. Primero, Ananías no declaró nada, ni rechazó, ni decretó, ni nada. Él fue, hizo lo que el Señor le dijo, le puso las manos y todo lo hizo el Señor. En el nombre de Jesús, yo declaro que en este momento vas a recibir la vista y que te vas a convertir. No, le tenía miedo. Fue con miedo, con temor. Pero bueno, pasó. ¿Cuál es el segundo punto? ¿Qué hizo? Pedro puso las manos sobre Tabita, sobre Dorcas. ¿Y qué pasó? Yo declaro en este momento, en el nombre de Jesús, que no, nada más fue, oró, pidió al Señor, se levantó. La voluntad de Dios hizo todo. ¿Qué pasó con Felipe y el etíope? Yo declaro en este momento que fue lo mismo, fue la palabra de Dios. ¿Y qué pasó con Pedro y con Cornelio? Te reprendo, Satanás. Yo declaro, no se usó nada de eso, mi hermano, la pura obra del Espíritu Santo en estos tiempos. Entonces, mi hermano, como pudimos ver, la voluntad de Dios para con nosotros está ligada al Espíritu Santo, lo cual nos advierte no declarar a la ligera, porque podemos ser avergonzados. Solo porque quiero que alguien sane, yo declaro que tú en este momento sanas. Yo declaro sanidad. Hermano, ¿tú quién eres para declarar eso? No tienes el poder. Pero a veces así lo hacemos, declaramos sanidad. Porque vamos a orar por una persona que amamos, una persona que queremos, y queremos que su sanidad venga. Y pensamos, nos dejamos llevar por la intuición, nos dejamos llevar por el sentimiento, y creemos que por fe, sin miedo, podemos declarar para que las cosas sean y no suceda, hermano. ¿Cuántos testimonios hay que ahí está Julio Melgar, a los que han visto el internet? Le declararon sanidad, le declararon tantas cosas. Una artista cristiana dijo que le dijo a Dios que no aceptaba un no por respuesta. Y todo por la pura emoción, hermano. Todo lo que trae andar en bola y andar declarando te puede llevar al error, al engaño, a ser avergonzado en frente del diablo y de muchas personas y quedar mal y meterte en problemas con Dios. Solamente uno le dijo, tu tiempo llegó, se acabó, Julio, prepárate mejor, encomienda tu espíritu y da gracias a Dios por todo lo que hayas podido hacer. ¿Por qué querramos tener aquí a veces a los familiares a fuerzas? Digo, a los que son cristianos. Si van al lugar que nosotros esperamos ir. Digo, tampoco vas a dejarlo así que se muera, no. Pero me refiero a de que cuando la voluntad de Dios, el Espíritu Santo ya te hizo sentir que pues ya se acabó, yo creo que ahí pasa algo. Viene el consuelo de Dios y empieza a obrar el Espíritu de Dios, haya testigos, haya de las religiones que sean. Te lo digo por experiencia, mi hermano. Entonces, todavía sigue mucho, mi hermano, pero vamos a resumirlo porque ya son las 12. Venga tu reino, dice Mateo 6:10, venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra, a donde Jesús nos enseñó a orar, respaldándonos con la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Recordemos que Satanás fue expulsado por sentirse Dios. ¿Qué va a pasar con nosotros, hermano? Tendremos la oportunidad, pero si se nos siguen enseñando ese tipo de cosas y nos metemos cada vez más y más y más en problemas, puedes ser avergonzado, y siendo avergonzado, hermano, puedes inclusive hasta sentirte tan mal que salgas de la iglesia por vergüenza, porque el enemigo te engañe de que Dios no existe, de que Dios no obra como dicen que obra. Pero es que lo que pasa es que no estamos aplicando lo correcto. Entonces, ahora veamos el declarar y el decretar y declarar positivamente. Algo así como que yo no tengo nada, yo estoy sano en el nombre de Jesús, lo creo, lo declaro, lo decreto.
Hoy me va a ir bien, lo declaro y lo decreto que hoy me va a ir bien, me voy a encontrar 1,000 pesos aquí, el otro que me voy a encontrar 1,000 pesos, por eso me voy a pagar a Electra. Es más, declaro que la cuenta que tengo en Electra de repente ya no va a aparecer cuando la chequen, que yo vaya a checar mi saldo. ¿Recuerdas de las definiciones primeras? ¿Qué era el decretar? ¿Qué era lo que rayaba en conjuros? Para evitar un mal, para todo adjudicármelo a mí, puro bien, puro bien, puro bien. Declarar positivamente. Ese tipo de declaraciones ya llegaron a la iglesia, hermano, desde hace mucho tiempo. Yo declaro puro positivo. No, hermano, declare positivo. Literal lo dicen, declare positivo. Vamos a ver, fíjate, esto es bien importante. ¿Qué es esto? El positivismo, hermano. Esto tiene origen en la metafísica de Aristóteles y de muchos filósofos de esos tiempos, que abiertamente declaraban: habla positivo, piensa positivo. Y nosotros no estamos en el positivismo, sino bajo la voluntad y el poder del Dios Todopoderoso. ¿Cuántos creen eso? Amén. Entonces, ¿por qué Jesús no reprendió a Pedro, mi hermano? ¿Te acuerdas cuando el Señor Jesucristo estaba, que ya lo iban a llevar y estaba con Pedro? Se estaba sintiendo pues angustiado. Pedro, mi tiempo se acerca porque van a venir hombres malos y me van a llevar ya. Pedro no entendía. ¿Y qué dijo? No, Señor, yo te voy a defender. Casi le dijo. ¿Y qué le dijo el Señor Jesucristo? Te reprendo, Satanás. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. ¿Por qué le dijo eso, hermano? Sí y no, un poquito de eso, pero no. Recuerda las palabras que le dijo el Señor Jesucristo: porque tú piensas en las cosas de los hombres, pero no piensas en las cosas de Dios. Por eso lo reprendió. Porque si el Señor le hubiera hecho caso al Señor Jesucristo, no hubiera ido a la cruz, lo hubiera defendido San Pedro, y entonces no tendríamos la salvación. Y el plan de Dios no era así. ¿Por qué Pedro no dijo? Le dijo el Señor Jesucristo: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Desde ahí comenzó. ¿Cómo le dijo? Encargándole a sus ovejas: apacienta mis ovejas, cuídalas. Estaba dando a entender que ya él ya se iba a ir. ¿Y por qué Pedro no dijo: no, Señor, reprendo a Satanás, yo declaro que no te va a pasar absolutamente nada? ¿Por qué no dijo Pedro? Entonces a Pedro se le chispoteó, porque los que hacen ese tipo de declaraciones lo hacen con una seguridad, con una fe, como diciendo. Entonces yo les preguntaría: ¿y por qué Pedro no lo hizo? Pudo haber declarado esto y lo otro. No, hermano, es que se le chispoteó entonces a Pedro. ¿Qué pasó, por ejemplo, con Pablo? Otro ejemplo también poderoso es Pablo. Muchas veces Pablo, mi hermano. ¿Qué pasó con Pablo cuando se entera? Ya lo leímos, que ya se va a morir, que su muerte está cerca. Te reprendo, yo declaro que en este momento todavía voy a ir a Roma 2, 3 veces, voy a ir y regresar y voy a seguir predicando hasta que Dios diga. Pues Dios ya le había dicho que ya. Pero ¿ves cómo a veces son absurdas nuestras oraciones? Nuestras maneras de declarar. Ahora, para declarar a veces no tienes que decir la palabra declarar, sino con lo que dices estás declarando muchas cosas. Si es bíblico estás declarando, pero siéntete tranquilo, porque si es bíblico va a suceder. Pero si no es bíblico, vas a ser avergonzado, hermano. Entonces, no es por decretos ni declaraciones, sino por oración. Ayuno, sometimiento, obediencia a los decretos de Dios. ¿Cuántos quieren esa bendición, hermanos? Pues obedezcamos al Señor, oremos y ayunemos. Si yo decretare o declarare prosperidad para ti, esto es bien importante, ya casi vamos a terminar, para ti, ignorando tu estado espiritual, no estaría haciendo otra cosa que pelear con el mismo Dios. Para Él no hay imposibles, hermano, ¿verdad? Pero que sea Él y no yo. Pero ¿cuántas veces le queremos dar la sanidad al que nunca viene, hermano? ¿Ven cuántos quieren su milagro? Vengan por su milagro. ¿Y quiénes se arriman? Seguidores de la muerte, blasfemadores de Dios, de todo tipo de pecados se acercan porque quieren ese milagro.
Y nosotros pedimos algo que les pertenece a los hijos de Dios para dárselo a ellos. Dios, ¿tú crees que Dios se los dé? Puede que alguna que otra vez Dios lo haga porque es misericordioso y por amor a su nombre, pero no siempre lo va a hacer. Porque Él dijo que eso era para sus hijos. Entonces, muchas veces pedimos una sanidad, ignoramos el estado espiritual del hermano, de la hermana. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no sé si esa enfermedad, esa dolencia, sea un plan de Dios, un propósito, o tenga un propósito de Dios para enseñarle a cómo acaparar la grande bendición que le pueda venir después. Y llego yo declarando, derribando, atando, desamarrando, decretando, como si yo fuera una autoridad como el presidente, como si fuera el Papa. ¿Y qué es lo que estoy haciendo? Intentando derribarle la obra a Dios. ¿Me estaré metiendo en problemas? Claro, me estoy queriendo sentir más sabio que Dios. Ese es un punto muy importante, importantísimo, diría yo. Entonces, si yo declarare prosperidad ignorando tu estado espiritual, no estaré haciendo otra cosa más que pelear con Dios. Entonces, pero sí puedo hacer algo, orar pidiendo bienestar para ti, y Dios sabe si ha de mover su mano poderosa o ha de seguir en lo mismo. Señor, ¿por qué no has bendecido a mi hermana fulana, que pues ya oramos por ella muchas veces? Es que tiene esto en su corazón arraigado, no lo quiere soltar. Es falta de perdón, idolatría arraigada. Escúchala hablar. ¿De qué te habla? No, Señor, pues nada más está hablando de puras cosas. Eso es lo que trae en su corazón. No lo puedo bendecir a un vaso que no está limpio. No le puedo dar la bendición de un vaso limpio a alguien que no está limpio. Va haciendo sentido también, ¿verdad? Lo cuidadosos que debemos de ser para orar por las personas. Gloria a Dios. ¿Por qué? ¿Qué sé yo, mi hermano? Si esa persona por la que estoy orando, vamos a orar o vas a orar, es un defraudador, un adúltero, es un zeta, secuestrador. Pero sí puedo orar pidiendo por ti o pidiendo por esa persona para que Dios te ayude a ya no serlo. Por ejemplo, yo declaro que tu negocio prosperará. Imaginemos que este es un secuestrador. Ese es su negocio. Fíjate, imaginemos que es el negocio de un secuestrador. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Estoy pidiéndole a Dios bendición para ese secuestrador. Imagínatelo de esta manera. Entonces, ¿qué va a pensar el secuestrador de esto? Tal vez sus palabras puedan ser: wow, el Señor en verdad es bueno, Dios es bueno, Cristo me ama, porque es lo que les decimos todo el tiempo. Lo pondré todo como que ya no he secuestrado tanto. Voy a poner mi negocio en manos de Dios. Fíjate lo que puede llegar a pasar. Voy a poner mi negocio en manos de Dios, así me irá mejor. Porque predicamos la pura prosperidad, pero no predicamos el proceso y cómo debemos de estar delante de Dios para obtener dicha prosperidad. Diciendo, si eres ratero, deja de robar. Si eres secuestrador, deja de secuestrar. ¿Pero qué piensa el secuestrador? Hay poder ahí en la iglesia, hay poder con el Señor. Le voy a dar una muy buena ofrenda al pastor para que Dios me bendiga más. Porque dijo el pastor que entre más yo dé, Dios más me va a bendecir. Santo Dios. Hay que exponer todas estas cosas a la luz, mi hermano. Entonces, ¿qué piensa? El secuestrador dice: me va a ir mejor si esta semana secuestré 3. Al final de este mes yo declaro que van a ser 15. Es que a final de cuentas, ¿qué hay de diferencia entre un secuestrador y un pecador? Es lo mismo. Pero te das cuenta de lo delicado que es hacer las cosas a la ligera, declarar, imponer las manos a la ligera, pidiéndole a Dios que le ayude a no hacerlo. Imagínate, hermano. Él a lo mejor me va a ayudar, aleluya, Él me va a bendecir con 15 secuestrados, 5 ahí que estén bobeando para secuestrarlos. Esto tal vez fue muy al extremo, hermano, pero es que así llega a pasar, llega a haber situaciones que tal vez no son secuestradores, pero sí son adúlteros.
Tal vez si son rateros. Uno que roba motos, Dios me va a bendecir. Hoy nada más robé una, pero declaro y decreto que me va a ir mucho mejor y voy a robar 7. Se me van a poner 7 a la mano. Salmo 1:3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en la ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Pero de quién habla? Del varón que no anduvo en consejo de malos, del justo. Poco no, mi hermano. Entonces, para terminar, mi hermano, con eso termino. Job, ¿qué le pasó a Job? Mejor dicho, ¿qué no le pasó a Job? ¿Y por qué no declaró? Yo declaro que va a caer un rayo del cielo para estos 3 que me están, dice, ¿qué saben ellos? Yo soy el que sabe, yo soy el que leo la Biblia, yo soy el que... Tantas cosas, mi hermano. ¿Por qué no declaró Job que no le pasara esto, que no le pasara lo otro? ¿Cuáles fueron sus respuestas? Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré. Sea el nombre de Jehová bendito. Ay, ya me dio roña, no puede ser posible, Dios ya no está conmigo. No, él seguía glorificando a Dios, porque le dio una enfermedad en la piel. ¿Qué decía él? Sea el nombre de mi Señor bendito. ¿Por qué no decretó, mi hermano? Ustedes van a declarar, mi hermano, declaren cosas positivas. Ahora, ¿por qué no declaramos que muchos van a venir a Cristo? Y que no solamente van a venir a Cristo, que no van a salir de la iglesia. Eso no se declara. Se declara puras cosas para uno. Entonces, ¿qué era decretar, resolver, mandar, decidir, ordenar con autoridad? ¿Pero qué era un conjuro? Súplica con instancia para alejar un daño o peligro. ¿Y cómo decía el primer versículo? Dice: pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. ¿Qué es eso, hermano? Declarar, decretar, y eso te estás ensorbeciendo. Estás jactando de algo que no te corresponde y que puede ser avergonzado. Ahora sí, ponte de pie, mi hermano, para terminar. Yo he sido avergonzado por declarar, hermano. Yo he sido avergonzado por decretar. Una vez fui a Hidalgo, mi hermano, rápido, no te quito mucho tiempo, y estaba una persona de cáncer, y yo me cansé de declarar, porque es lo que me enseñaban. Yo declaré, decreté, amarré, desaté con cadenas y grilletes, y ¿qué crees? Que el enfermo no sanó, se murió. ¿Dónde podemos llegar, mi hermano? Por seguir eso. Pero el Señor ahí me tuvo todo ese día. Después yo le preguntaba al Señor por qué pasó eso. Si declaré, decreté, pensé positivo, porque es lo que me enseñaban, hermano. Pero ¿qué pasó? En un cuarto estuve encerrado todo el día haciendo este mensaje. Dios dándome instrucciones, diciéndome que no declare y que no haga eso. Te lo digo por experiencia, hermano. Yo no quiero ni siquiera que el diablo te avergüence. Vamos a orar. Señor Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, de lo que se ve